Ya está. Muy bien, vamos a dar comienzo al culto de hoy y vamos a tener una lectura bíblica, como siempre, pero primero y antes que nada vamos a orar y poner todo el culto en las manos del Señor. También recordar que os podéis sentar adelante, no solamente atrás, ¿vale? Hay asientos aquí. Y yo sé que nadie quiere amar las primeras filas, pero hay primeras filas con lugares y es bueno también tenernos cercas. Así que vamos a orar y vamos a comenzar el culto en esta mañana. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de servirte, de estar aquí. Gracias, Señor, por poder venir a cantarte, a alabarte. Gracias por poder venir a escucharte, Señor. Y oramos que tú tomes el control de cada una de las partes del culto, de lo que se va a hacer. Y también, Señor, aún de nuestras conversaciones posterior al culto y que realmente podamos hacer, como dice tu palabra, edificarnos unos a otros, hablarnos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y que realmente, Señor, podamos bendecirnos unos a otros a través de lo que conocemos de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, dice con la voz. Muy bien. Lo primero que voy a hacer, voy a dar los anuncios y tenemos los anuncios allí puestos para que después ya empecemos con toda la parte más espiritual. Y recordemos que el día martes tenemos la reunión de oración a las 19 horas. Dime. Dime. No entiendo eso. ¿Qué es? Ven. Es que me está haciendo señas así y no me gusta. Ven, ¿qué quieres decir? Habla y después sigo yo. Venga. En realidad estaba saludando a Blanca, pero no pasa nada. Igual tengo un anuncio que tenemos. En los siguientes cumpleaños vienen seguiditos, que es de Clarisa, Cristian y míos. Y entonces vamos a celebrar en las parrillas de Vargas toda la iglesia, todo el mundo. ¿Sí? Lo siento. Eso pasa cuando tu esposa está en la puerta para que no te olvides de algo que ya estaba apuntado, ¿vale? Bueno, vamos con los anuncios. Tenemos el día martes, como decíamos, la reunión de oración a las 19 horas por Zoom. Pero voy a pedir también que la iglesia esté orando, porque el día martes yo no voy a estar en la reunión de oración, así que lo que la lleváis tenéis que conectarlos, porque viene un instituto de Zaragoza a pasear por Toledo y el profesor es un hermano en la fe y quiere mostrarles aquí en Toledo que es una iglesia protestante y que puedan tener un tiempo de preguntas. Ya lo hacíamos con hermanos de Galicia, así que estén orando porque va a ser una oportunidad de testimonio. Vamos a tener 40 jóvenes aquí que el Señor los trae y que es una bendición y que no tuvimos que hacer nada. Y aunque después ellos vuelven a Zaragoza y todo, este hermano puede seguir trabajando en la vida de ellos. Así que oremos por esa reunión del día martes. Va a ser cortita, unos 25 o 30 minutos, pero va a ser justo a las 7 de la tarde y que vamos a estar casi con 40 jóvenes aquí que el Señor trae, ¿vale? Así que oren por ellos y por nosotros para que Dios nos dé sabiduría. Y también estamos viendo para que este Instituto de Galicia quiere también retomar, ya me mandó una carta, eso de que viene una vez al año cuando vienen a visitar Toledo, también que conozcan una iglesia protestante y los traen aquí y los sientan. Y muchas veces los chicos preguntan, ¿qué es lo que tú crees o cuál es la diferencia? ¿No? Y ahí aprovechamos a dar testimonio y en eso podemos hacerlo. Así que oremos el día martes especialmente también por este grupo que va a venir y que podamos ser de bendición y demos gracias también por la vida de este profesor que quiere traerlos para que ellos puedan escuchar también de una forma diferente. El día martes también vamos a estar por la mañana reuniéndonos para el campamento de niños en agosto en la granja. Así que también tengo una reunión allí, oremos para que todo salga bien y podamos tener el campamento de niños la primera semana de agosto en la granja. Y ahí necesitamos que la iglesia esté orando, ¿vale? Así que vamos a llevar a los niños allí también en la primera semana de agosto. Así que estén orando porque el martes va a ser un gran día. También tenemos el día jueves la reunión de oración por Zoom y presencial con los estudios bíblicos de la poesía de nuestro hermano Alfredo. Que Alfredo tomó la iniciativa de agarrar a varias personas y preguntarle qué era Jesús para ellos y hubo 16 respuestas diferentes. Y tomó esas palabras, hizo una poesía que está ahí en el grupo de la iglesia. Si no la tienes, nos las pides después. Y vamos estudiando 2 palabras por jueves. Y cómo Jesús cumple eso de fortaleza. Vimos fidelidad, maestro. Estuvimos viendo algunas palabras. Y ahora vamos a ver 2 más. Así que las vamos a poner allí en el grupo. No tengo la poesía aquí porque está mi teléfono puesto allí. Pero sí vamos a ver sería la cuarta y quinta palabra que vamos a estudiar de las que están en la poesía. La poesía también fue pasada por el grupo de intercesión y fue pasada
por el grupo de info de la iglesia, así que tenemos allí. Día sábado, sábado tenemos, es 30, ¿vale? Así que tenemos nuestra reunión de atletas, los pequeños, en Covisa. Y necesitamos que los padres sean diligentes en algo, comunicar si sus hijos van a ir. ¿Por qué? Tenemos que organizar el transporte para que lleguen hasta Covisa, ver cómo hacemos, si movemos furgonetas o no. Y a veces mover una furgoneta más grande o una más pequeña, hay una diferencia de costo que la estamos asumiendo los que ponen los vehículos y demás. Entonces también es importante que seamos diligentes en comunicar quién puede ir y quién no. Y también porque este sábado los jóvenes se reúnen junto con la iglesia bautista del Polígono y quizás otra iglesia más en el Parque Los Gavilanes, y también tenemos que desplazar los jóvenes allí. Entonces necesitamos manejar la logística para que podamos disfrutar todos de este tiempo de comunión. Así que los jóvenes también tienen reunión el día sábado a las 5:15 en el Parque Los Gavilanes. Nos vamos a juntar allí también para tener un tiempo de estudio de la palabra, de juegos, de comida, pero también de comunión con jóvenes de otra iglesia. Así que estemos atentos. El sábado aquí no, va a ser una en Covisa y otra allí. Así que toca limpieza, ¿verdad? Así que, si alguien quiere venir también a darle una buena limpieza este sábado, que va a estar la iglesia libre, podéis. Sí. La reunión de allí del Parque Los Gavilanes es para adolescentes y jóvenes mayores, ¿vale? Más 18. El grupo más 18 también esta tarde, que sería el primer anuncio, vamos a comer una barbacoa. Más 18 no son todos, son el grupo de jóvenes de más 18. Vamos a comer una barbacoa en casa, así que a la tarde también podéis averiguar cómo desplazarlos hasta allí o coordinaros, pero vamos a estar reunidos esta tarde también allí. Esa va a ser la primera reunión que tenemos fuera del culto. Después tenemos el próximo domingo, escuela dominical y culto. Vale, esos son todos los anuncios que tenemos de forma normal de la iglesia. Domingo que viene, después del culto, todos los hermanos que queráis participar de lo que anunciaba Ruth, de esta barbacoa para festejar los cumpleaños y demás, es en un parque en Vargas, así que se puede hacer barbacoa, vamos a llevar mesas y demás para estar más cómodos, pero si no tienes transporte, también tienes que comunicarlo, porque no nos cuesta nada venir con la furgoneta y poder tener más plazas para que puedas desplazarte y llevarte. La idea es que podamos ir todos. ¿Y qué pasa cuando no se comunican estas cosas? Que después un hermano quiere ir, entonces el otro se ofrece, tiene que ir, volver, otro se fue con plazas vacías. Entonces, si podemos organizarnos para trabajar, Dios es un Dios de orden, y movernos todos juntos, va a ser mucho mejor. Entonces, si quieres ir y no tienes transporte, se lo dices a Jesús, vamos a poner a Jesús ahí coordinando el transporte, para que se le suba la atención de vuelta. Y le avisas a Jesús, oye, necesito una plaza, y esa plaza ya vemos en qué coche lo ponemos. Si yo tengo que venir en una furgoneta, se viene también en la furgoneta. O sea, lugares hay, es querer estar, ¿vale? ¿Hay alguien que viene por primera vez a la iglesia hoy? ¿No? No se los presentó, ¿verdad? Pues podemos presentarlos hoy. Tenemos aquí dos hermanos que están viniendo con nosotros. Sí. Bienvenidos. Le damos las bienvenidas. ¿Y su esposa? Pues amén, bienvenidos. Y ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Samuel, capítulo 22. Y dice así: Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencias me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado.
Podéis leer todo el capítulo en casa, es precioso. Quiero solamente algunos versículos hoy. Del 29 dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Josué lo vivió a esto. En cuanto a Dios, perfecto es en sus caminos y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Jehová? Porque ¿quién es Dios, sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Vamos hasta ahí, pero podéis leerlo en casa. Es un pasaje precioso, es un salmo también que después se repite. Aquí está en Samuel, pero varias veces lo toman en el salmo y es precioso ver cómo David se fortalecía en medio de la dificultad y cómo podía ver la obra de Dios, librándolos incluso de las adversidades más grandes. Así que, como tenemos ese mismo Dios grande y poderoso, vamos a tener un tiempo de alabanza y le voy a pedir a los hermanos de alabanza que puedan pasar y ya tomar este tiempo. Sí, buenos días. ¿No lo escuchaste, mi amor? Buenos días. Diego, ¿tú escuchaste el saludo de la iglesia? De la iglesia no, Buenos días. Buenos días. Eso sí me gusta, eso sí me gusta. Por favor, levantémonos de la silla, es tan amable, gracias. Levantémonos. Vamos a orar, vamos a entrar en la presencia del Señor, vamos a entregarle esta otra parte del servicio a nuestro Padre. Señor, te damos muchas gracias por traernos en esta mañana, muchas gracias porque estamos aquí y sabemos y queremos y reconocemos a ti como el centro de esta iglesia, te reconocemos a ti como el dueño, como nuestro amo, como nuestro todo en esta mañana. Y queremos exaltarte, queremos traer un perfume grato ante tu altar, Señor. Queremos traer un perfume agradable ante tus pies. Límpianos, Señor, como oraba en los ensayos, en el ensayo. Límpianos, que nada interrumpa este momento tan especial. Queremos entrar en adoración, Señor. Nosotros seguiríamos adorándote muchas horas, pero tenemos un tiempo, Señor, que es muy corto. Y Padre, prepara nuestro corazón en esta mañana para escuchar también tu palabra. Padre, libéranos, quita cadenas, quita cosas que impida que te adoremos con libertad también, que podamos expresarnos con esa libertad. Libéranos de algo, Señor, que impida que no podamos levantar la voz fuerte, que no podamos ser transparentes contigo, porque tú quieres una iglesia transparente, tú quieres una adoración transparente, tú quieres un hombre libre que te adore en espíritu y en verdad. Gracias porque es un gozo venir ante tu presencia. No hay nadie ni nada como tú, Señor Jesús. Amén. Había una mujer, la mujer cuando se encontró con el Señor Jesús allí en el pozo y decía, y llegaron a la conversación de que cómo debemos de adorar, si en Jerusalén o aquí, cómo debemos de adorar. Y me gustó como le dice el Señor, la respuesta que le da el Señor. Vamos a leer, lo invito a que si tú quieres leer Juan 4. Le dice, pero mujer, mira, no es el sitio ni allí ni acá, no es el lugar lo que interesa, sino lo que interesa es la verdadera oración en espíritu y en verdad. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. O sea que está queriendo decir el Señor que no hay verdaderos adoradores también.
que hay gente que canta por cantar. Pues yo creo que aquí no. Aquí hay verdaderos adoradores. Amén. Aquí en esta iglesia hay verdaderos adoradores. Tú y yo debemos de hacer ese verdadero adorador. Cuando me tocó el momento, cuando me dijeron, Alex, te toca dirigir alabanza este domingo, lo único que yo pensé, porque no quiero caracterizarme que siempre Alex es el de wow, o el de o el de la euforia, o el de esto. No. Pues justo, mis hermanos, escogí unos coros para que tú y yo entremos en adoración. Si tú te quieres arrodillar, arrodíllate. Si tú te quieres postrar, póstrate. Que no sea, ni te preocupes tu hermano, ni te preocupes el que tiene a un lado, ni el que tiene atrás. Si tú quieres llorar, llora. Si tú quieres, hermano, no siempre estamos pletóricos arriba en alabanza, en júbilo. No siempre Alex está así. No, yo también lloro ante mi Señor. Yo también me postro ante Él. Yo también quiero ese momento de silencio. También quiero ese momento así donde quiero estar tranquilito. Así que vamos a entrar ante la presencia del Señor por un momento, en tu presencia, por un minuto nada más. Vamos a cantar este cántico por un momento en tu presencia. ¿Quién anhela un momento en la presencia de Dios? Yo anhelo ese momento. Así que cierra los ojos, desconéctate de tu hermano, de tu hermano. Él, en un momento, deja de hablar cosas, vamos a cantarle al Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Hambre de ti, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor Jesús. Por un momento en tu presencia, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Díselo a Él. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que pasar. Tengo hambre de ti, díselo. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera
tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Díselo, iglesia. Tengo hambre de ti. Tenemos hambre de ti, Padre. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Las mujeres, tengo hambre de ti. Solo las mujeres. Hambre de ti, Señor. Ahorita los hombres. Toda la iglesia juntos. Hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Amén. Tenemos hambre de nuestro Dios, pero que esa hambre al mismo tiempo produzca un conocerlo también a Él más. Tenemos que conocer más a nuestro Dios. Quiero conocerte, queremos conocerle más y más. Cierra tus ojos y díselo a Él. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Díselo, Señor, revélate mi vida. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, Jesús. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y se lo quiero conocer. Quiero conocerte más, Señor. Cierra tus ojos y entra con Él. Tu presencia y adorar.
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Y amén. Y amén. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Nos inclinamos ante ti, oh Rey, porque solamente tú eres digno. Solo tú llenas nuestras vidas, porque solamente tú te mereces la alabanza, Señor. Por eso cantaremos al Señor por siempre. Por siempre cantaremos. Hay una porción que nuestro hermano Alfredo manda por WhatsApp y me la mandó esta semana. Mi hermano Alfredo lo saludo desde aquí, lo saludamos desde la iglesia y está en el libro de Éxodo. Vamos a leerla, por favor. Le invito a que abra el libro de Éxodo, capítulo 15. Preciosa porción que me gustó y dije, esta porción la voy a leer. Inclusive la estaba comparando, la confundí con la canción que una hermana que quería que cantase. Así que le pido disculpas, mi hermana, porque ayer me dijeron los hermanos, ay, esta no es la canción y ya la hemos ensayado y todo y la confundí. Pero bueno, vamos a leer, por favor, iglesia, vamos a leer Éxodo capítulo 15. Dice, entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico. Vamos a hacer algo. Entonces la iglesia de Toledo y los hijos de los hermanos y las hermanas que están en la iglesia de Toledo entonaron este cántico. Dice, si cantaré yo a Jehová, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al gigante. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien ¿qué? Este es mi Dios a quien ¿qué? Yo alabaré. El Dios de mi Padre a quien yo enalteceré. Así que vamos a cantarle a este Dios esta siguiente canción. Cantaré al Señor por siempre. Cantaré al Señor por siempre. ¡Ole, ole, ole, ole! Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Amén. Su diestra es todo poder. Amén. Dale, maestro. Esas palmas que retumben, por favor. Dale esas palmas fuerte, iglesia. Al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Amén. Hecho alabar los carros del faraón.
fuerte. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo alabar. Quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó A la mar los carros del faraón. hey, hey. La 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 la. La 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 la. Iglesia. Padre Dios, Y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. echó a la mar los carros del faraón. ¡Oh! Hey, hey. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amén. Amén. Y que quería estar tranquilito en la alabanza yo. Pero amén, amén. Quería involucrar solamente un cántico así, júbilo. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces en la casa, cuando hay un equipo que metió un gol, brincamos, hacemos de todo. Y como ante nuestro Dios, que echó tus luchas, que echó tus problemas a la mar, pero que echó también tus pecados a lo más profundo. Amén. Ya eres libre, mi hermano. Tú eres libre. Ya no hay ninguna condenación sobre ti ni sobre mí. Así pecamos, así caigamos, ninguna condenación. Ya el diablo no te puede señalar. Y al diablo no te puede juzgar. Y al diablo no puede decirte, ya estás condenado. No, porque Él echó mis pecados a lo más profundo. Él me liberó y ya me puso ante el Padre, como decía nuestra hermana, como hijo, como linaje, como sacerdocio, como lo más hermoso. O sea que mis pecados ya los enterró, los echó. Por eso me gozo y me da alegría ante Él. Nada ni nadie me separará de ese amor que es con Él. Sobre todo poder. Pero nosotros muchas veces pisoteamos esa flor. Nosotros muchas veces no valoramos ese verdadero amor y ese verdadero Dios. Las mujeres le van a ayudar a mi hija a cantar esta canción. Sobre todo poder iré, sobre toda humanidad iré, sobre todo lo creado por tu mano. Tú lo hiciste todo, mi Señor. Ahora los hombres conmigo. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz, díselo. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. Por amor. Sobre todo, díselo,
sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú deseaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Díselo fuerte. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. Moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor, fue por mí. Fue por mí. Por amor. Precioso este cántico, precioso. Amén. Hay momentos que no quisiéramos parar de alabar. Hay momentos que no quisiéramos, Señor, no quiero dejarte ni que tú me dejes. No me dejes, porfa. Por favor, quiero estar contigo. Esta siguiente canción, hay momentos que valen oro al lado de nuestro Dios, porque no deberían de terminar. Cierra tus ojos allí también. Díselo, Señor, quiero enamorarme más de ti. Quiero tener más momentos contigo, papá. Si tienes que pedirle perdón a Él porque casi no sacas momentos para Él, hoy es el momento con este cántico para que tú le digas: Padre, quiero sacar más momentos a tu lado, a tu presencia, por las mañanas o por las noches, Señor. Quiero sacar más un tiempo contigo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Díselo a Él. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que deben ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor.
Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Dice la iglesia, te amo mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Oh Señor, yo quisiera estar mucho más contigo en esta intimidad, Señor. Reconocemos que perdemos más tiempo en otras cosas que contigo, Señor. Oh Señor, cuánto debemos de estar más contigo. Cuánto nos falta sacar esos minutos en intimidad. Cuánto nos falta, Señor. Señor, vamos a cantar la canción. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos ha alcanzado por su grande amor. Brazos abiertos recibes. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Díselo. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia
iglesia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Hay descanso, porque solamente Jesucristo basta. Solamente Jesucristo basta. Padre, gracias porque estos momentos son poquitísimos, Señor. Adorarte, cantarte, se nos pasan en un plis plas, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesucristo. Te exaltamos, recibe la gloria y la honra. Sigue tratando nuestras vidas. Señor, que siempre como iglesia tengamos hambre y sed de ti, Señor. Que siempre tengamos esas ganas de buscarte constantemente, de congregarnos constantemente, porque no hay nadie como tú, nada ni nadie nos llena como tú, Señor Jesús. Te exaltamos como iglesia. Amén. Nuestro hermano diácono, por favor, se puede acercar para la ofrenda en esta mañana. Oramos por las ofrendas. Padre bueno, quiero darte gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias por el privilegio que nos das de poder ofrendar, Señor, porque es un privilegio, no es una obligación, sino que ayúdanos a hacer con un corazón alegre, porque sabemos que tú bendices al dador alegre, Señor, y que lo poco que podamos dar sea multiplicado en tus manos, Señor. Y que tú puedas con eso hacer avanzar la obra aquí en Toledo, Señor. Gracias y bendice este momento y que podamos dar con un corazón agradecido y un corazón alegre. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y ahora nos preparamos para el tiempo con la palabra y voy a pedir que cuando Jesús termine, ¿vale?, de predicar, que sabemos que se toma su tiempo,
no vayáis corriendo porque hay un anuncio más, ¿vale? Que tenemos que dar, pero que es importante, ¿vale? Pero quería que quede al final para después no tener que editar el culto ni nada. Vamos a poner en pausa ahí, va un anuncio más porque es de la iglesia, de los miembros de aquí, pero sí, no os vayáis corriendo, ¿vale? Bueno, te damos gracias por la vida de Jesús. Gracias, Señor, porque Él se dispone a prepararse, Señor, y a escucharte a ti para transmitirnos el mensaje tuyo a nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que tú lo llenes de tu espíritu. Que seas tú, Señor, hablando a través de Él en esta mañana a nuestros corazones. Que nos enseñes, que nos animes, que nos exhortes. Que, Señor, nos motives al cambio y nos motives a amarte cada día más, Señor. Que a través de Jesús hoy podamos conocerte un poquito más. Gracias, Señor, por su vida y úsalo grandemente en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aló, ¿sí se escucha? Sí, 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 sí. Aló, sí, sí. Sí, ahora. Vale, este es tuyo, ¿no? Sí se escucha. Los he visto gozándose hoy con las alabanzas, ¿no? Qué bien, qué bueno. De verdad que es edificante. Y bueno, primeramente quiero darle gracias al Señor por todos aquellos que de una manera u otra han estado orando por mí, por la atención, por la presión arterial. La he tenido un poco alta en este tiempo y de verdad que el Señor ha sido bueno. No he tenido muchos síntomas y sé que muchos estaban orando. Cada vez que me consigo a alguien me pregunta y siempre es bueno saber que hay personas que están pendientes de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, hoy les voy a invitar, ya como Diego tuvo una palabra de oración, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el capítulo 9 de Lucas, versículo 23. No me voy a extender hoy, porque hay Santa Cena. Vamos a hacerlo muy cortito. De hecho, vamos a hacer un pequeño resumen. La última vez que estuve acá, prediqué o hablé sobre este mismo versículo. Y en función a una experiencia que tuve con un chico en el campamento, decidí retomar esto. Pero antes de comenzar quería hacer un pequeño resumen acerca de lo que ya había hablado en la vez anterior, ¿no? Porque habíamos dejado uno de estos puntos y lo había dejado muy, muy somero, lo había tocado muy, muy, muy superficialmente. Y creo que es un eje fundamental o es un punto esencial dentro del evangelismo o dentro del evangelio. Y dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, y hablábamos de que eso era ir en pos de alguien, era ser llamado al discipulado, llamarse discípulo. Decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 3 cosas, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en aquella ocasión había tocado, si Eddie puede poner la primera vez, hablaba de que el evangelismo es para todos. El evangelismo es incluyente. Normalmente cada vez que escuchamos evangelismo hablamos que es para toda criatura y a todas las naciones. Es para todos el evangelismo. Y cada vez que nosotros hablamos de evangelismo hablamos directamente de salvación. Pero cuando nosotros hablamos, y ahí lo colocaba, a toda criatura, a todas las naciones. Pero cuando hablamos de discipulado, entonces yo decía que hay una figura en la parte informática que se llama el cuello de botella. ¿Quién ha visto una botella? Es una cantidad de datos que llegan y empiezan a filtrarse y entonces se comienza a acumular allí. Entonces yo creo el discipulado empieza a ser así, ya el Señor empieza a filtrar. Ya el Señor, miren cómo comienza el versículo. Dice, y decía a todos, porque a todos se les dice. Y luego dice, pero si alguno, ahora viene, si alguno quiere venir en pos de mí, si algunos, ya no es para todos. Entonces yo colocaba allí que el discipulado es exclusivo. El discipulado es para aquellos quienes quieren ir más allá, aquellos que no se conforman, aquellos que yo sé que en esta iglesia abundan, aquellos que tienen ese fuego en su corazón, aquel deseo de ir a más. Simplemente no se conformaron con un día tener un encuentro con el Señor y simplemente me acomodé en ese sitio. Yo siempre he dicho, y en las canciones que cantamos hoy eran preciosas, todo lo hablaba, de todo eso hablaba. Yo decía, mira,
si tienes un encuentro con el Señor, el tren de tus obras debe moverse. O sea, vas a ser movido por el Señor y vas a ser, eso va a modificar tu carácter, tu manera de reaccionar, tu manera de ver las cosas, inclusive tu manera de hablar. Es que no puede ser distinto si realmente tuviste un encuentro con el Señor. Entonces, decimos que el discipulado es exclusivo. Cuando comenzó el culto, el pastor decía que las sillas delante estaban vacías. Les voy a decir un secreto. Nosotros guardamos las sillas delante para los verdaderos discípulos. No, mentira. Es mentira, pero realmente están llamados a sentarse durante todo el culto, ¿vale? Pueden sentarse desde acá, inclusive en la clase dominical, están invitados. Entonces, se cuenta que cuando hablamos de discipulado, normalmente las palabras de si alguno quiere, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz. Entonces empieza el Señor a decir, bueno, ya le digo a todos, pero solo algunos vendrán. Y muchas multitudes seguían al Señor, ¿o no era así? Pero ¿cuántos estaban realmente dispuestos a ser discípulos? Y entonces daba 3 características. La primera característica que hablábamos decía, niéguese a sí mismo. Y decíamos que niéguese a sí mismo implica morir a tus propios deseos y empezar a vivir para el Señor. Y yo colocaba un ejemplo allí muy sencillo sobre una lupa y un espejo. Decía que normalmente aquel que tiene madera de discípulo, aquel que realmente tiene un corazón de discípulo, es aquel que no tiene una lupa siempre en la mano mirando el detalle en el otro, sino que es capaz de tomar un espejo y mirar. Cuando miras el detalle en el otro, te fijas en el espejo y miras en ti mismo lo que hay. Y definitivamente, un buen discípulo era David. Y podemos poner ahí el Salmo 139. Eric, colócalo allí para que los hermanos lo vayan buscando. Si vamos al Salmo 139, verso 23-24, para que vayamos entrando en el contexto. 23-24 dice, examíname, oh Dios, a mí. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Estaba David diciendo ahí, Señor, a lo mejor veía un detalle en el otro, a lo mejor lo veía en Saúl y decía, Señor, examíname a mí. Es que quiero cambiar yo. Porque es que si cambio yo tengo la oportunidad entonces de madurar, de ser activo y poder ayudar al otro. Pero él no veía el defecto en el otro. Entonces David era un buen ejemplo de esto. David no era aquel que cargaba una lupa mirando al otro. David era aquel que cuando miraba el defecto en el otro sacaba un espejo y se miraba al mismo y decía, Señor, límpiame a mí, límpiame. Y ese era un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego veíamos otro ejemplo de alguien que en vez de tener un corazón de discípulo, aunque caminó con el maestro, vivió con el maestro, comió con el maestro y recibió enseñanza directamente del maestro. ¿Usted sabe quién era ese? Judas. Judas Iscariote caminó con el jefe, pues caminó con el maestro. Él estuvo allí, comió con él. Y sin embargo, su corazón no era un corazón de discípulo. ¿Qué pasaba con Judas? Yo les voy a invitar a que vayamos a Juan 12:5, a Juan 12. Había una escena allí en el Evangelio de Juan, en Juan 12, donde había una mujer que había vertido en adoración sobre los pies del maestro un frasco de alabastro, de perfume de nardo, lo más costoso que había. Y estaba Judas allí con ellos. ¿Y qué fue lo que hizo? Él, en vez de haber dicho, ¿por qué no le habían limpiado los pies al maestro? Porque el maestro había entrado, si ustedes leen ese pasaje, el maestro había entrado a esa casa y nadie le había lavado los pies. A lo mejor esta mujer, cuando vio caer las lágrimas en los pies del maestro, viendo que se formaba el barro entre el polvo que tenía, esta mujer no le quedó más que verter ahí, no le importó cuánto costaba. Esta mujer simplemente tenía un corazón de discípulo. Esta mujer decidió ir y limpiar los pies de su maestro. Entonces, si vamos a Juan 12, ¿qué dice ahí? Entonces, hay un personaje ahí que era Judas, ¿cierto?
¿Y qué pasó con Judas? Judas lo primero que dijo es cuando vio que vertieron ese perfume en los pies del maestro, ¿qué fue lo que dijo? Hay malversación de fondos aquí. Esto debió haberse vendido y dárselo a los pobres. Pero miren lo que aclara la palabra de Dios. Dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios? Ya él tenía la cuenta sacada, él sabía cuánto quedaba allí. Decía por 300 denarios y dado a los pobres, porque dijo esto, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa sustraía lo que ahí se echaba en ella. Ahí estaba, él vio un defecto, se perdió un perfume de nardo, sacó su lupa y lo miró, él no sacó un espejo para verlo y hizo de una vez juicio. Y ese juicio denotaba que él tenía un corazón que no era un corazón de discípulo. ¿Por qué dice la palabra de Dios que este hombre dijo esto? Porque quería que que ese frasco se vendiera por 300 denarios, porque él echaba la mano en la bolsa. Entonces, era una de las cosas que caracterizaba a Judas. Los primeros minutos los perdí, no puse el cronómetro ya. Así que no puedo hacer más. Entonces, luego hablamos, hablando de niéguese a sí mismo, estuvimos conversando y le decía a nosotros que eso, primero, que el evangelismo era incluyente, el discipulado era exclusivo, no para todos. Todos estamos llamados, como lo dije, todos estamos llamados, pero no es para todos. Es para aquel que se esfuerza, aquel que viene, aquel que persevera, aquel que busca, aquel que está allí. Y que el corazón y aquella persona que se niega a sí mismo es aquella persona que no tiene lupa, sino espejo para ver sus propios defectos. Luego vimos, toma tu cruz cada día. Y ahí expliqué un poco acerca de que el buen discípulo es aquel que es capaz de visualizar ahí en el Calvario, aunque físicamente las cruces eran iguales, en esencia no lo eran. Y aquel buen discípulo es aquel que es capaz de visualizar eso. Ahí usted podía ver las cruces y aunque eran iguales físicamente, en esencia no lo eran. Habían dos cruces de consecuencias y una cruz de propósito. Y yo no sé si Eri lo va viendo. Hay cruces de consecuencia y habían unas cruces de propósito. La cruz de consecuencia es aquellos que sufrían por... Y lo decía en Lucas 23:41, decía el ladrón, nosotros juntamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros actos. Ellos estaban sufriendo, ¿por qué? Porque habían cometido un pecado, algún delito y ellos merecían ser crucificados. Pero había otra cruz allí, que era una cruz de propósito, es aquel que sufrió para. Tenía un propósito. Él estaba allí. Y dice la palabra de Dios que decían, que está a mi lado, uno de los ladrones decía, ningún mal hizo. Ellos mismos reconocían que Jesús estaba allí sin haber hecho nada malo. Y entonces vemos, y en esto hacíamos una pequeña analogía, que normalmente cuando hablamos de cruces de consecuencias, aunque seamos cristianos porque cometemos errores, nuestras cruces de consecuencias debemos cargarlas. Y si la cargas con el corazón correcto, nosotros podíamos convertir esa cruz de consecuencia en una cruz de propósito. ¿Cómo? Llevando la carga, sabiendo que esto era consecuencia de nuestros pecados y muchas veces llevando la disciplina que viene del Señor. Y esto traía a tu vida restauración, traería crecimiento espiritual siempre y cuando lo hagas con el conforme correcto, con un corazón correcto, un corazón de discípulo. Luego decíamos que estas cruces de propósito, que con las cruces de consecuencia nunca conseguirás ayuda. Las cruces de consecuencia te tocan cargarla a ti. Es la única manera de crecer y recibir restauración. No puedes recibir ayuda para las cruces de consecuencias. Necesitas crecer espiritualmente. Pero las cruces de propósito, normalmente Dios pone personas que pueden ayudarte.
Y a veces vemos personas cargando cruces de propósito, ¿no? Personas, aquí lo veíamos hace un tiempo que oramos por un ministerio de personas que estaban llevando el evangelio a sitios donde eran inhóspitos y que estaban llevando mucha carga y nosotros oramos y esas personas siempre consiguen a alguien que les ayude. ¿Y dónde me baso yo para decir esto? Bueno, había un señor llamado Simón de Cirene. ¿Se recuerdan? Él simplemente pasaba por ahí y le dijeron, tú, carga la cruz. Simón era un hombre y obviamente Cirene quiere decir que era de una zona norte de África, o sea que a lo mejor en ese tiempo el evangelio ni siquiera había llegado. Y hace unas semanas el pastor les mandaba a averiguar algo, ¿no? Y para que ustedes vean la bendición que trae cuando usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien con su cruz de propósito. Hay hermanos a lo mejor que se han ido de misionero y cuando usted tiene la oportunidad de ayudar a ese hermano, aquellos que están aprendiendo, aquellos que tienen un propósito delante del Señor, usted va a recibir también bendición en su vida y en su hogar. Y les hablaba de esto, les hablaba de que este hombre ayudó al Señor. A lo mejor él estaba obligado, estaba de casualidad allí, pero él cargó la cruz del Señor, le ayudó al Señor. ¿Y ustedes saben qué trajo a su vida esto? Yo les voy a invitar a ir a Romanos 16:13. Dice la palabra de Dios cuando habla primero voy a leer Marcos 15:21 para que entiendan de dónde sale. Marcos 15:21 voy a leer primero y luego nos vamos a ir a Romanos 16:13. Marcos 15:21 dice así. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venían del campo a que se llevase la cruz. Padre de Alejandro y Rufo. Ahora imagínense ustedes, cuando ustedes lean este contexto que habla sobre la muerte y la sentencia de Jesús, ¿qué sentido tiene de que el Señor haya dejado asentado en su palabra que Él era el padre de Alejandro y Rufo? El sentido viene porque era necesario saberlo para que ustedes vieran que el que carga una cruz de propósito de alguien que realmente tiene un propósito delante del reino del Señor para hacer crecer su reino, tiene bendiciones. Romanos 16:13. Alejandro y Rufo fueron los hijos de este hombre. Y Alejandro y Rufo se convirtieron en grandes colaboradores de la obra misionera. Para que usted vea, un hombre que a lo mejor ni siquiera había creído que estaba allí. Y resulta que miren lo que dice Pablo cuando empieza a hacer una salutación. Pablo habla y dice, saluda a Rufo. Y también en otros documentos habla de Alejandro. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, madre mía. Imagínense la afinidad que tenía Pablo con una familia que se había convertido en un colaborador del evangelio simplemente porque un hombre de paso había acompañado a alguien a cargar su cruz de propósitos. Y esto es lo que nos motiva realmente a seguir y a ver a aquellos que están haciendo la obra misionera y poder seguir colaborando con aquellos. Crecer viendo mi error, limpiando mi corazón para ayudar a crecer al caído, a los que están aprendiendo, a los que son nuevos en el evangelio, y a aquellos que están cargando y tienen madurez espiritual, están cargando una cruz de propósito para engrandecer el reino de Dios, entonces colaborar también, ayudarles a que sus cargas no sean tan grandes. Y eso es parte de la fraternidad de la iglesia. Es lo que hace que la obra se haya extendido y que haya crecido tanto durante tantos años. Y después de haber tocado esos dos puntos, simplemente, tal vez por tiempo, tal vez porque en ese momento no lo vi de otra manera, llegaba una última palabra y decía, y sígame. Y simplemente dije que sígueme era un llamado a perseverar. Y con eso cerré la reflexión, oramos, y era un llamado a dejar tu cruz, a tomar tu espejo, dejar la lupa a un lado y llamar a las personas a que tenían que negarse a sí mismos y tomar su cruz también para el crecimiento espiritual. Y resulta que cuando me puse a ver esta palabra, sígame, yo creo que esta palabra tiene una de las esencias más grandes del evangelio. Y sígame. Y lo primero es que sígame es un llamado a perseverar y no claudicar. Es un llamado a la constancia.
Y des en cuenta que este es un verbo que está en imperativo. Sígame. Es una orden. Pero a la vez está en un tiempo verbal que simplemente es presente continuo. Usted sabe cuándo comienza. Sígame. Este es el momento. Y luego, hasta donde pueda. No tiene un final. Usted toma la decisión y ahí, hasta donde pueda. Y en función de esta palabra, quise tocar 3 puntos. El primer punto es que es un llamado a perseverar. Y quiero leer ahí Filipenses, y esto lo tomé porque tuve un testimonio de un chico, y decía, claro, Señor, estuve con nuestro hermano Alfredo allá en el campamento, y hubo un joven que se nos acercó, el hermano Alfredo me llamó para que habláramos del Señor con él, y este joven me contó su historia. Este joven, recuerdo que estaba tatuado gran parte de su cuerpo, y él me dice, yo crecí en un hogar cristiano, viví entre evangélicos, escuché de la palabra, conozco de la palabra, estuve allí, en algún momento tuve la decisión, pertenecí a algunos ministerios de la iglesia, y cuando cumplí 14 años, simplemente me alejé. Y ahora tengo un año más que volví, y él tenía un año de nuevo, y estas son las consecuencias de ese tiempo perdido sin él. Y fue lo que me llevó a tomar esta palabra, decía, sígame. Ese muchacho a lo mejor había crecido en un hogar cristiano, a lo mejor había oído del Señor. ¿Qué le faltó? Perseverar, continuar, seguir, no claudicar. ¿Que van a venir pruebas? Vendrán. Y el chico siempre usaba camisas manga largas. Y aquí le salía, y a veces a lo mejor sentía vergüenza en su nueva vida de lo que le estaba ocurriendo. Pero en ese hablar con él le decía, bueno, pero esto va a ser de testimonio, porque ahora esa cruz de consecuencia con la que cargas ahora, hay que volverle una cruz de propósito y que puedas impactar en muchos jóvenes también. De entender que no vale conocer la palabra, que no vale simplemente venir de reunión en reunión a la iglesia, sino que lo que vale la pena es que te mires a ti mismo y que puedas perseverar y puedas seguir en todo esto. Mira, Filipenses 3, del 14 al 13. Filipenses 3, del 14 al 13. De 13 a 14, perdonen, soy disléxico, ¿vale? 13 al 14. Vale, hermanos, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Imagínense usted, Pablo decía, no pretendo ya haberlo alcanzado. Pablo, ustedes saben la obra de Pablo. ¿Saben quién fue Pablo? Cuando Pablo podía decir que él ya no pretendía haberlo ya alcanzado. Y mira, pero después tenía unas palabras maravillosas. Decía, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dejando atrás lo que había hecho, dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del gran llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahí estaba. ¿Cuál era la diferencia entre Pablo y otros que claudicaron? Que él estaba consciente de sus errores, estaba consciente de sus faltas. Él sabía que no había alcanzado en su totalidad la santidad que a lo mejor demandaba el haber estado en presencia del Señor como apóstol. Pero él decía, pero no me quedo allí, olvidando ciertamente lo que tengo atrás. Yo voy a convertir todo lo que había hecho, aquel fariseo perseguidor de la iglesia, ahora lo voy a convertir en un propósito en mi vida. Y mi propósito es impactar al mundo con mis predicaciones y con mis cartas. Y aquí tenemos, ¿cuántas cartas escribió Pablo? ¿Y cuántos hemos sido edificados con las cartas de Pablo, de aquel hombre que perseguía a la iglesia? Sígame. No solo me mostraba eso, sino que había un punto más. No solo era un llamado a perseverar, sino que era entender que no ibas por allí intentando inventar el evangelio. No estabas intentando inventar un camino de salvación. Sígame
me enseñaba de que había un camino trazado. Y que estabas caminando tras una línea trazada. Y no sé si hay una foto por allí de una vialidad, creo que la tiene Eric por ahí. Trazada, era un camino hecho y ese camino había sido trazado por Cristo Jesús. Y esto, aunque usted no lo crea, trae a nuestra vida seguridad, trae paz, trae tranquilidad. Miren, imagínense ustedes que ustedes le sirvieran a un Dios que fuera cambiante. No sabrían cómo reaccionar, pero nosotros tenemos la prioridad que creemos en un Dios que es inmutable, que su carácter, lo que está en su carácter lo mantiene desde el principio hasta la eternidad. Entonces yo sé que Dios es amor, que es misericordioso, pero también que es justo. Y entonces yo puedo, no es Dios quien va a cambiar ni debe cambiar. ¿Quién debe cambiar? Es mi vida y mi corazón. Porque voy a seguir acercándome al Dios que un día me vio, me salvó de donde estaba, pero también a ese Dios que por justicia pagó una cruz por mí. Y a veces te parecía que desconociéramos al Señor, parecía que decía, bueno, pero es que el Señor me las pone así o me las pone así. Es que el Señor sigue siendo el mismo. A lo mejor es tu corazón el que debe cambiar para que sea tocado por el Señor. Dice, miren que ahí estaba una vialidad, ¿no? Y a mí me encantaba en esto de que el Señor era inmutable en su carácter, en que el Señor nos planta un camino y el camino era así. ¿Alguna vez algunos de ustedes han conducido con niebla y de noche? A veces no puedes ni visualizar lo que está enfrente de ti. Pero cuando tienes una vía, una vialidad, una calzada que está bien señalizada, tú puedes ir con confianza total. Aunque lo que está en el panorama siguiente no lo puedas mirar. Porque sé que la línea continua del lado derecho me mantiene dentro de la vía. Y la del lado izquierdo me mantiene también dentro de la otra vía. Y la que está en el medio me muestra hacia dónde va. Me guía. Así es el camino del Señor. El Señor no me dice, me da su palabra y me dice, hijo, has sido perdonado. Y a veces nos desviamos y queremos ir, ¿cómo le llamamos aquí? Por el hombrillo, fuera de la calzada. El arcén, queremos ir por el arcén. ¿Saben? Y entonces el Señor dice, pero ¿por qué vas por el arcén si el camino está trazado? Yo te he dicho que yo soy el camino, soy la verdad y la vida. No solo te marqué el camino, sino que soy el camino. Y Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y es allí. Muchas veces vemos esta vialidad y vemos que está marcada. Y decimos, bueno, ando como si andara al viento. ¿Sabe? Hay un término naval que se llama ir al pairo, ir hacia donde me llevara. Yo una vez expliqué aquí que es como las personas, en el Proverbios 8 y 9, hay una palabra que se utiliza simple. Y esa simple tiene una raíz que dice que es simplex o sin pliegues. ¿Vale? Y las personas simples son aquellas que no filtran nada. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando querías filtrar algo, tú colocabas especie de pliegues o escalones donde el sedimento se iba quedando. El sedimento más grande quedaba arriba y más o menos iba filtrando hasta que el agua al final salía totalmente clara. Y la gente que no sigue el camino son gente que son simples delante de los ojos del Señor. Que no tienen pliegues para filtrar nada, sino que por ellos pasa todo. Y viven la vida con cualquier creencia que les envían. Unos predican una cosa, otros predican otra, y ellos simplemente absorben sin filtrar absolutamente nada. Y terminan contaminándose. El camino está pautado. Y vamos a ir a Hebreos 12:2. No me voy a extender mucho hoy porque tenemos Santa Cena. Hebreos 12 Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, la menospreció, no le importó y se sentó a la diestra del Padre en el trono de Dios. Y vendrá también por su iglesia a aquellos que hemos perseverado en su camino. Dice, puesto los ojos en Jesús, es allí. Ese es el camino, es la verdad, la vida. Y
el autor y consumador, o sea, el que la creó y el que la perfeccionó, es Jesús, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz y no le importó esa vergüenza de que él, siendo Dios y siendo un hombre santo, se tuvo que someter a esto y cargar todo el peso del pecado por ti y por mí, para simplemente después entonces resucitar en gloria y poder ponerte a ti, a mí, allí a la diestra también del Padre. Porque dice que él ha ido primero a preparar morada para nosotros. Y es la esperanza que tenemos y por eso es que seguimos su camino. Entonces dice Hebreos, en Hebreos 12:2 nos hablaba de esto, de el autor y consumador de la fe, aquel que lo comenzó y también lo finalizó. Y aunque la cruz, para ir al último punto, y aunque la cruz es un objeto estático, que podemos ver un objeto estático ahí, esta palabra, sígame, implica una dinámica. No implica que te quedes allí, es avanzar y no parar. Es avanzar y no desviarte ni a la izquierda ni a la derecha, pero tampoco es parar. El crecimiento en el Evangelio tiene que ser continuo. Y habrán tiempos, como decía mi hermano Aire, tiempos de euforia, donde estamos en el Señor, estamos bien afianzados y tenemos una gran euforia, pero hay días en el que estamos bajos en el Señor. Pero eso no quiere decir que me detenga, porque muchas veces si detengo mi andar, el Señor dice, y sígame. Él no dice que Él se va a parar, Él sigue. A lo mejor muchas veces nos vemos en la vida espiritual que perdemos de la vista al Señor, y perdemos el rumbo por eso, porque el Señor va ahí y tú le vas siguiendo, y muchas veces se nos va el Señor, y le perdemos en la lejanía. Nos damos cuenta que estamos alejados del Señor. Por último punto, quería decirle eso, que aunque la vida, esto de que la vida sea, de que esta palabra me diga que implica una dinámica, me dice que la vida espiritual es un proceso. Es un proceso. Y ustedes saben que, les voy a contar algo, y creo que esto es mucho de nosotros los cristianos, y también de las personas del mundo, ¿no? Dice que nosotros los cristianos muchas veces vivimos de sucesos. Y esto tómelo bien. Si usted está hoy aquí y esta palabra puede abonar su corazón y puede hacerle crecer, ponga su corazón dispuesto a escucharla. Porque esto me lo puso el Señor en mi corazón y así mismo me ha servido a mí, ¿saben? Porque dicen que el Señor normalmente está interesado en tu proceso de crecimiento. Pero nosotros los cristianos somos muy de sucesos. Nos encantan los sucesos. Y ustedes saben que Dios muchas veces utiliza sucesos en nuestras vidas para armar el principio y el fin de un proceso. Y muchas veces estos procesos te llevan a terminar un ciclo espiritual en tu vida y llevan a crecimiento espiritual. Pero nosotros muchas veces queremos vivir de sucesos en sucesos. Y es por eso, y no lo tome a mal, es por eso que muchas veces cuando hay actividades extra, vamos a decir como diríamos, extra cátedras en la iglesia, entonces nos apuntamos todos, porque es un suceso, es un evento. Pero entonces para perseverar domingo a domingo nos cuesta mucho. No nos apuntamos, porque es más de lo mismo venir a la iglesia. Y muchas veces la enseñanza no depende del maestro que está aquí. Muchas veces depende del corazón con el que usted venga a la iglesia. El día que usted viene con un corazón dispuesto a adorar y a aprender del Señor, ese día usted va a ser edificado, sí o sí. Usted tomará lo bueno y desechará lo malo. Y como les decía, a Dios le interesan los procesos, no le interesan tanto los sucesos. Y yo les voy a tratar de explicar un poco esto, ¿no? Muchas veces cuando nosotros nos convertimos al Señor, yo recuerdo que a nosotros siempre decía, guarda la fecha de conversión. ¿Se recuerdan eso? Aquellos que tienen años de evangelio. Y muchas veces aquella fecha donde un día decidiste tomar al Señor y los hermanos oraron por ti, y te sentiste lleno del Señor y estuviste allí. Y muchas veces tenemos esa fecha atesorada en nuestro corazón, que no es malo, ¿vale? No digo que sea malo. Pero realmente esa fecha no fue su conversión.
Esa fecha fue el inicio, fue un evento o un suceso que ocurrió en el cual usted inició su proceso de conversión, que por lo general termina cuando usted hace su bautizo y continúa el resto de tiempo una vez que el Señor le da un ministerio o continúa usted creciendo en el Señor. Y a veces nosotros queremos llenar nuestra mente y nuestra vida de sucesos y sucesos y sucesos. Y cuando un día no tengo un suceso en mi vida, simplemente la vida cristiana es aburrida. Y entonces voy a probar fuera del camino. Porque algún evento debe moverse. Muchas veces el Señor nos habla de esta manera. Esta decisión de fe era el comienzo de ese proceso de conversión que comenzaba con ese día en el que usted decidió dar ese compromiso de fe. Usted dio un compromiso de fe ese día. Ese día decidió que entregaría su vida al Señor. Y comenzó usted a perseverar. Usted no se fue ese día, ¿cierto? ¿Qué hizo? Empezó a perseverar, a perseverar, a perseverar. Y en obediencia decidió tomar el bautismo y presentarse, dar testimonio público de lo que había hecho el Señor en su corazón. Y decidió bautizarse. Y posteriormente siguió perseverando y a lo mejor empezó a involucrarse en algunos ministerios y a lo mejor usted empezó a crecer en el Señor. Entonces esa fecha mostraba el inicio, un suceso que era parte de un proceso. Y el Señor está interesado en los procesos suyos. Miren, vamos a verlo de otra manera. ¿Quiénes han tenido algún terreno, alguna finca aquí algún día? ¿Tú, jefe? Vamos a visitarla. Pero algún día. Pero miren, en aquel tiempo nosotros poníamos un marcador, o ¿cómo le llamarán aquí? Una estaca, un mojón, le llaman. Pasa que para nosotros los venezolanos esta palabra es un poco fuerte, pero vamos a poner un marcador aquí y un marcador allá. ¿Usted cree que este marcador para usted era importante? Los marcadores no son, lo importante es lo que está entre estos dos marcadores, porque si no usted no tendría terreno. Usted marca 4 esquinas y lo importante es lo que está dentro. Así está interesado el Señor está interesado en lo que está dentro, en lo que ocurrió entre este suceso y el suceso siguiente, para que usted tenga un proceso de crecimiento. Pero nosotros queremos llenar nuestra vida de sucesos y a veces venimos a la iglesia buscando que ocurra un suceso. ¿Cuándo será un día que el Señor venga aquí y el pastor se quite el saco y tumbe a cuantos tantos? Hay gente que está buscando sucesos en su vida. Dios te guarde, Diego, de que no pase eso. Porque sé que esto es una iglesia bíblica, una iglesia sentada en el Señor. Pero muchos estamos buscando sucesos. A veces nosotros tenemos este mal concepto. A veces tú llega alguien a su casa y te invita a su casa y te dice, bueno, hermano, venga que le voy a mostrar las fotos de mi matrimonio. Y se deleita mostrarme. Hermano, no sé. Esa es la foto de su boda. Y su boda fue un suceso. Y realmente es un gran suceso. Que muchas veces el Señor evalúa no es ese suceso, sino el proceso matrimonial de llevarlo poco a poco. Después viene el crecimiento de tus hijos, que es un nuevo suceso y marca una pauta dentro del matrimonio. Entonces viene la vida matrimonial con los hijos, tratando de enseñar a perseverar en la fe. Y luego ocurrirá otro proceso y otro suceso. Pero el Señor quiere evaluar cómo desde el comienzo que decidiste unir tu vida con esta mujer hasta el final, cómo fue. Y todos tenemos nuestras luchas, pero créame una cosa, llévese esto hoy. El Señor no está interesado en los sucesos, está interesado en los procesos. Está de parte suya que usted persevere en el Señor. Vaya a todos los eventos que usted quiera, que es bueno. Yo acabo de llegar del campamento y fue de bendición para mi vida. Pero si usted está buscando ir a todos estos eventos, inclusive el domingo está viniendo pretendiendo de que eso simplemente forme una fotografía o haga un recuerdo en su memoria, usted lo está haciendo de la manera incorrecta. Porque cada vez que usted viene a la casa del Señor y cada vez que usted se involucra en una actividad del Señor, la idea es glorificar y honrar el nombre de Dios. Cuando usted marca estos terrenos, usted los centímetros cuadrados no se lo dan estos marcadores, lo da todo el terreno que está dentro. Y es importante entender eso. Y cada quien tiene sus propios procesos de crecimiento. Y nosotros, los que tenemos más tiempo en la iglesia, debemos entender que el nuevo, el que acaba de llegar,
El que se acaba de convertir tiene un proceso. Muchas veces queremos que ellos vayan a toda prisa y de una vez señalamos, sacamos nuestra lupa y le juzgamos. Hermano, ¿cómo es posible que todavía está haciendo tantas cosas? Tenemos luchas y cada uno lleva su proceso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Sacar nuestro espejo, saber de que eso no se repita en nosotros, lo que a él le está pasando, y ayudarle a crecer. Porque de eso se trata el discipulado. Nosotros queremos ser una iglesia que sea multitud, pero una multitud de discípulos que ayuden unos a los otros. No simplemente que el hermano llegó, se convirtió y le abandonamos. Y el hermano empieza a crecer como puede. Hay que enseñarles a caminar por fe. Y realmente ese es realmente el proceso. Y para que ustedes vean que la palabra de Dios habla de esto, yo le voy a invitar a que busque Proverbios 4:18. Y miren lo que dice Proverbios 4:18. Voy a esperar a que lo busquen. Porque hay que aprender a tenernos paciencia nosotros mismos en nuestro proceso de crecimiento, pero también hay que aprender a tenerle paciencia al que viene desde abajo, al que está creciendo, y dedicarle tiempo. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No dice que es un interruptor que usted va inmediatamente, clic, hay luz. Dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento. Su crecimiento espiritual va así. Es un proceso. Comienza. Miren, basta con que usted haga una vigilia para que se vea el tiempo que tarda en amanecer. El día que usted haga una vigilia, dice, se da cuenta cuánto tarda el amanecer. Usted queriendo que amanezca porque ya ha pasado factura la noche entera en vigilia. Y aunque está gozoso, el cansancio empieza a manifestarse. Y uno empieza a ver el amanecer, y aquel amanecer empieza lento, lento, y va desde el final, el cielo comienza a iluminarse desde arriba hasta abajo, hasta que arropa a todo. Y dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y algún día llegaremos a la perfección en Cristo Jesús, si seguimos nuestro proceso. Yo quiero invitarles a que busquen ahora 2 Corintios 3:18, que prácticamente plantea lo mismo, pero con otras palabras. Y utilizando una frase que utilicé al principio. Lo tenemos. Dice, por tanto, miren lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Como un espejo, la gloria del Señor, mirando como un espejo la gloria del Señor, la grandeza, su perfección, su santidad. Y mirándola en el espejo, mirando si ese reflejo está en mí. Mirando como un espejo la gloria del Señor. Entonces dice, somos transformados de gloria en gloria. De victoria en victoria, de batalla en batalla, de día en día. Miren la perfección con que Lucas planteaba en 9:23. Dice, toma tu cruz para siempre, decía, ¿no? Cada día. Cada día. Usted no tiene que llevar una cruz tan pesada. Miren, hay psicológicamente, porque todos somos psicólogos de la nueva generación, ¿no? Pero psicológicamente es importante esto. Miren que los que tienen algún tipo de vicio, ¿qué les dicen? Mantente sobrio solo por hoy. Y Lucas nos los plantea. Cada día. Cada día. A lo mejor usted se plantea y dice, imagínense el que ha tenido problemas de alcoholismo, por ejemplo. Que usted le diga, tienes que dejar de tomar para toda la vida. A lo mejor es un peso tan grande que el hombre desiste de hacerlo. Pero ellos le dicen, solo lógralo por hoy. Y Lucas nos los plantea. Solo cada día. Lleva tu cruz cada día. Hoy lo logré. Hoy superé mi tristeza. Hoy superé esto que me aflige.
hoy superé este vicio que me está quejando. Y mañana, y mañana, y mañana. Y cuando miras atrás te das cuenta que lo bueno de avanzar, ¿ustedes saben qué es? Que cuando miras atrás estás dejando atrás todo lo que te hacía daño. Sigues avanzando de día en día. Y cuando miras atrás, has dejado un montón de cosas allí. Entonces dice que de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso dice, de gloria en gloria, de batalla en batalla. El Señor nos manda esto, a seguir perseverando. Miren, hay personas que cada quien tiene sus luchas. Y a veces las luchas de uno, donde terminan mis luchas, comienzan las de otros. Y por eso es que no podemos estar juzgando al otro, porque muchas veces son cosas que ya han pasado en mí. Pero hay otras que yo estoy enfrentando actualmente. Y le digo, porque semanas como esta ha sido una semana de luchas para mí espiritualmente. Basta con que tú tengas que predicar o tengas que dar una clase para que tú veas la cantidad de luchas que tendrá. Por eso es que en el culto de oración le decía a los hermanos, oren por los maestros, por los líderes de la iglesia, porque enfrentamos pruebas tremendas también. No se crean que pararse aquí me hace perfecto, no, para nada. No lo crean así. Y entonces muchas personas están luchando, miren, y esto es un chiste, ¿verdad? Porque hay gente que está luchando con tener grandes, por ejemplo, otro género de lenguas, que hace poco lo comentaba en los hombres, que fui a una iglesia y me decían, no, porque en nuestra iglesia hablan en lenguas, ¿cuántas lenguas? Yo decía, madre mía, ¿y cuántos intérpretes hay? No, nadie interpreta. Yo decía, no quiero saber qué hay ahí. Pero no estoy en desacuerdo con esto. Hay gente que está luchando por tener una lengua más que hablar. Y hay otros que estamos luchando con dejar otro género de lengua, sino dejar la lengua degenerada. ¿Vale? Mientras unos luchan por tener un género más de lengua, otros estamos luchando por dejar la lengua degenerada en nuestras vidas. Y es una lucha. Y es mi lucha, y es la lucha de muchos a lo mejor. Muchas veces, pero esto es lo maravilloso de la multiforme gracia de Dios. Que todos, a pesar de que llegamos de distintas maneras, somos de diferentes nacionalidades, de diferentes países, todos llegamos al mismo sentir, Cristo Jesús. Miren, Pablo le decía a Timoteo, por ejemplo, que huyera de las pasiones juveniles. Y ahora les digo a los jóvenes, ayer lo hablaban hablamos sobre la presión social, que huyan de las pasiones juveniles. Otros ya no tenemos casi no tenemos estos problemas, porque ya las pasiones juveniles más bien huyeron de nosotros. ¿Saben? Pero yo sé que muchos de ellos están luchando con esto. ¿O no es así? Ya no quedan sí, me estoy haciendo mayor, lo afirmo. Ya las personas aquí no me saludan, me dicen, hermano, ¿cómo va su tensión? Yo digo, ya la cosa voy avanzando en edad. Aunque mi esposa tenía años diciéndome que esto me venía pasando, yo no lo creía. Pero es verdad, me estoy haciendo mayor, ¿no? Y lo estoy empezando a entender. Esta es la última vez que lo voy a decir, no lo voy a decir mejor. Pero es la verdad. Muchos, Timoteo les recomendaba esto a los jóvenes, pero muchos ya no tienen estas luchas. Y entonces estamos de parte de nosotros a ayudarles a enfrentar, porque también pasamos por ellas. Mira, hay solteras que están por ahí a lo mejor diciendo, ay, ¿cómo consigo uno para mí? Y hay otras que dicen, ¿cómo me aguanto el que tengo? Y es una realidad. Esto es una realidad. No entiendo por qué se ríe mi esposa. No se está riendo. No se está riendo. Pero es una realidad. Son nuestras luchas cada día. Y la invitación es esa, a perseverar, a saber que seguir es no claudicar, es estar allí, a saber que debemos llevar nuestra cruz. Y esa cruz la debemos llevar cada día. A saber de que debemos negarnos a nosotros mismos. Y cuando vemos el defecto en el hermano, más bien debemos mirarlo en nosotros mismos, como decía David. Señor, examíname a mí y mi corazón. Y eso nos va a hacer crecer. Yo les invito a que se pongan de pie. Y vamos a orar ya para finalizar. Y orar para pedirle al Señor que todas estas cosas sean posibles en nuestras vidas. Que nuestra vida no esté llena de eventos, simplemente. Y que esté lleno más, que estos eventos simplemente formen parte de nuestro proceso de crecimiento. Que nuestra vida no solo sea venir a la iglesia simplemente para matar un tiempo, sino que antes de salir de casa, como dice la palabra de Dios, armaos con el mismo pensamiento de Cristo
y venir aquí con un corazón conforme al corazón de Dios para que la palabra realmente entre en su vida y haga el cambio que usted necesita. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Gracias porque tú una vez más, Señor, hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Señor, y que cada día nos confronta, cada día nos habla, Señor. Gracias porque a veces conseguimos personas como este muchacho que también es capaz de edificar en nuestras vidas. De su testimonio sea impactante en nuestro corazón, que sea edificante. Y que también nos pueda mostrar, Señor, cómo nosotros podemos cambiar. Y que alejarnos muchas veces de ti o parar nuestro proceso de crecimiento muchas veces nos hace perderte de vista. Nos hace alejarnos de ti, Señor. Mantén ese fuego dentro de nuestros corazones, Señor. Y permite que cada día podamos buscar más de ti. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Y síguenos bendiciendo a lo largo de la semana. Síguenos bendiciendo en cada uno de nuestros trabajos. Síguenos bendiciendo y que sigamos siendo luz y sal de la tierra en cada uno de los sitios donde vayamos. Que nuestro testimonio grite más que nuestra voz y que nuestra conducta sea consona a la conducta que tú quieres para nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este día. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Jesús. Y nos vamos a preparar para la cena del Señor. Tenemos la cena antes de que venga nuestro hermano Jairo a darnos un anuncio. Y cuando vemos en Corintios 11, cuando el Señor enseña acerca de la cena, en el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan o bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y luego toca un tema que se había armado un conflicto en la iglesia. Algo tan bonito como la cena del Señor, había gente que la estaba tomando indignamente. Y dice: de manera que cualquiera que comiese del pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, y viene hablando de las consecuencias que puede llegar a producir tomar la Santa Cena indignamente. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? Es el símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. No es el cuerpo, no es que se transforma, no nos comemos al Señor, pero sí es el símbolo de lo que el Señor sufrió, de que ese cuerpo fue morido por nuestros pecados, como dice el libro de Isaías. Entonces, es algo que tenemos que darle valor. No podemos menospreciarlo simplemente porque sea un símbolo. Es un símbolo, pero tiene que traer a nuestra mente y a nuestro corazón el recuerdo del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Cuando tomamos la copa, tiene que traer el recuerdo de esa sangre derramada para que nosotros podamos entrar al Padre, para que tengamos vida eterna. No es algo para tomarlo a la ligera. Ahora, ¿quién puede tomar la Santa Cena? Aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador, aquellos que han puesto su fe en Él y que están seguros de que por Cristo y en Cristo son salvos, tienen una vida eterna. ¿Quién no puede tomarla? Aquellos que todavía no han dado ese paso de fe, aquellos que dudan de su salvación en Cristo, aquellos que todavía no creen quizás que Jesús es suficiente, como cantábamos hoy, Jesucristo basta. Aquellos que tienen un problema con un hermano o un pecado sin solucionar, sería tomarla indignamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que dice Pablo: pruébese cada uno a sí mismo. Yo no puedo decir quién puede tomarla o quién no, porque tiene que ver con tú y Dios. Es entre tú y Dios. Si estás bien con Dios y le has recibido como tu Salvador, te invitamos a que participes con nosotros de la Cena del Señor. Si hay algo que solucionar en tu vida, en tu corazón, en tu mente, primero soluciónalo y luego participemos de la Cena del Señor, para no tomarla indignamente, para no acarrear consecuencias delante del Señor. Así que vamos a tomar la cena. Le voy a pedir a los sugieres que pasen para repartirla, y vamos a orar por este pan y la copa.
Y también como símbolo de unidad, una vez que la pasan, lo guardamos y lo comemos todos juntos y tomamos todos juntos, como símbolo de un cuerpo en Cristo. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de recordar ese doloroso, Señor, y terrible sacrificio, pero precioso porque nos da vida eterna. Gracias, Señor, porque allí mostraste todo tu amor. Y oramos, Señor, para que en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, le demos el valor que tiene. Que no participemos de estos símbolos indignamente, Señor, ni los menospreciemos, porque el precio que tú pagaste, Señor, para que nosotros tengamos vida eterna fue muy grande. El precio, Señor, de despojarte de toda tu gloria, de venir a esta tierra, de sufrir, derramar tu sangre, Señor, en esa cruz y ver cómo tu cuerpo era destrozado, Señor, por causa de nuestros pecados, tiene que llevarnos a vivir una vida diferente, una vida de santidad, una vida de gratitud a ti, pero también una vida de gozo porque no te quedaste allí en la cruz, sino que resucitaste y pronto vendrás a buscarnos. Gracias, Señor, por poder participar de estos símbolos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mientras los sugieres lo reparten, tienes ese tiempo de reflexión. Y si tienes que arreglar tus cuentas con Dios, que sea ese tiempo de decirle, perdóname, Señor, por esto, Padre, por aquello, y poder tomar la cena del Señor dignamente. Aquí faltaron las copitas.
Ya todos con el pan y la copa. Tomamos el pan. Y bebamos la copa. Así que vamos a orar, damos gracias y daríamos por finalizado el culto, pero no os mováis que hay un anuncio más, ¿vale? Que tiene que ver con algo interno de la iglesia, por eso no lo vamos a dejar grabado. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos compartir juntos, gracias porque somos un cuerpo en ti. Gracias, Señor, porque pronto vendrás a buscarnos, Señor, y oramos para que hasta que eso acontezca, Señor, que nos encontremos contigo en la gloria. Nos ayudes a vivir una vida de santidad, Señor, tomando nuestra cruz, siendo de testimonio, Señor, y cada vez pudiendo ser mejores imitadores de ti, Señor, para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Eric.